La salud es la base sobre la que podemos conseguir un estado de felicidad y armonía. La tranquilidad de la mente se manifiesta en el bienestar del cuerpo y a través del equilibrio mente-cuerpo podemos alcanzar todas nuestras metas. Triple E es el programa que promueve la salud mental y física para que equilibre su vida, canalice su energía y alcance el éxito. Soy la doctora Yolanda Galarza Y yo, el doctor Luis Vaca, y les invitamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a sintonizar nuestro programa Triple E, Equilibrio, Energía y Éxito. les esperamos. Empieza por mí. Buenos días, gracias por sintonizar una vez más nuestro programa. Les damos la bienvenida a Triple E. Este día estaremos hablando sobre sentimientos tóxicos y salud. Soy la doctora Yolanda Galarza, psicóloga clínica, y como siempre estaré abordando el enfoque psicológico de este tema. Bienvenida, querida audiencia, damos inicio al programa. No se olviden que pueden sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Triple E, Equilibrio, Energía y Éxito. Este día estaremos hablando sobre los sentimientos tóxicos y la influencia en la salud. Soy el doctor Luis Vaca, médico salubrista, y estaré hablando sobre el enfoque biológico y médico de este tema. Para nosotros explicar mejor este tema, tenemos que ir a algunos conceptos que son básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las emociones y los sentimientos? Las emociones son esencialmente impulsos rápidos que llevan a la acción y nos predisponen para un estado de ánimo que generalmente no perdura en el tiempo. En tanto que los sentimientos surgen de una emoción, se mantienen por mayor tiempo y alteran la vida afectiva de una forma más prolongada. Como vemos, las emociones son agitaciones del ánimo producidas por pensamientos, recuerdos, sentimientos, pasiones, deseos, etc. Vienen a ser estados afectivos de mayor o menor intensidad y de corta duración. Es decir, es natural que las emociones sean pasajeras. Pero si las retenemos mucho tiempo, si las tenemos en nuestra memoria, repitiéndolas, reviviéndolas, teniéndoles en nuestro presente siempre, se convierten en sentimientos. Es decir, van a tener una duración más larga. Las emociones tienen gran influencia en el comportamiento de las personas y pueden llevarlas a actuar impulsivamente. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, por la ira una persona puede llegar a golpear a otra e incluso agredirla de una forma más violenta. En tanto que los sentimientos alteran la vida afectiva, pudiendo provocar estados emocionales más complejos, como por ejemplo cuando una persona se enamora puede llegar a contraer matrimonio y esto cambia radicalmente el estado de su vida afectiva. Aquí les voy a poner un ejemplo de un sentimiento negativo, debido a que el tema de nuestro programa son los sentimientos tóxicos, ¿no? La tristeza, por ejemplo, es un sentimiento negativo, nacido de una emoción negativa, que puede empezar siendo de corta duración, ¿no? Por ejemplo, la tristeza porque la persona perdió el empleo, ¿no? Pero si esta tristeza la retenemos por mucho tiempo en nuestra memoria, viviéndola una y otra vez, sintiéndonos víctimas, sintiéndonos destrozados, puede transformarse en un sentimiento de mayor duración, ocasionando daños a nuestra salud mental con trastornos tan graves como son las depresiones. Pero ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de emociones tóxicas? Las emociones tóxicas son emociones que incapacitan a la persona, convirtiéndolas en seres débiles y vulnerables, ocasionando serias dificultades para disfrutar la vida, llegando a enfermarlas, alterando su salud mental y física. Cuando una persona se le interroga por qué tienen este tipo de emociones, por qué las desarrollan si causan tanto daño, ellas dicen que no pueden controlarlas, simplemente las sienten. Pues la verdad es que esto se cree, pero realmente es que la persona decide tenerlas, decide mantenerlas, decide sufrir con ellas.
Muchas veces creen que esta emoción tóxica, este sentimiento tóxico, como por ejemplo puede ser odio, ira, tristeza, dolor, se cree que está dirigido a los demás, es decir, que les hace daño a las otras personas, pero no es así. Esto es tóxico para la persona que la experimenta, ya que la otra persona tiene la opción de dejarla ir sin que le afecte. En tanto, la persona que la vive, que la siente, se trastorna y se altera de tal medida que puede llegar a enfermarse. En general, las emociones consideradas tóxicas son las que llamamos emociones negativas. Y aquí es la pregunta, ¿cuándo se consideran emociones negativas y cuándo se consideran emociones positivas? Y pues según algunos autores, los seres humanos percibimos el mundo en términos de emociones positivas, negativas o neutras. Las positivas pueden ser el amor, la alegría, la motivación. Las negativas pueden ser el odio, la tristeza, el dolor. Las neutras, la carencia de cualquier tipo de emoción que no nos dan, no tiene ningún significado para nosotros y por lo tanto no alteran nuestras vidas. Y tanto las emociones estas, que pueden ser agradables o desagradables, están profundamente arraigadas en nuestra biología. Las emociones negativas son nuestra defensa en contra de amenazas externas y nos ayudan a enfrentarlas. El miedo es una señal de defensa ante un peligro. La tristeza, por ejemplo, es una respuesta adaptativa ante una pérdida. Y el enojo surge cuando alguien nos ataca o invade. Es decir, que de alguna forma este tipo de emociones negativas nos pueden ayudar. Pero cuando son desmedidas, cuando son incontrolables, lo único que hacen es afectarnos. Las emociones positivas, por otro lado, como son la alegría o la satisfacción, nos hacen sentir bien y nos empujan a llevar a cabo acciones agradables, como por ejemplo reunirnos con amigos, enamorarnos. Las emociones positivas promueven el crecimiento personal y nos preparan para posibles dificultades. Por ejemplo, sintiéndonos bien, hemos creado desde una familia feliz hasta relaciones sociales armoniosas. Y cuando tenemos una experiencia negativa, pues la visión positiva de los hechos a través de estas emociones positivas nos llevan a una solución más rápida de nuestros problemas. Según algunos autores como Goleman y Griver, hablan de que nuestras emociones son parte de nuestra inteligencia, una inteligencia basada en la creatividad, la espontaneidad y la intuición. Todas las emociones tienen algo que decirnos y deberían ser escuchadas, ya que son ellas y no la lógica o la razón las que nos permiten afrontar las situaciones más difíciles de nuestra vida, las que nos ayudan a tomar decisiones que la razón pura nunca resolvería, como por ejemplo dejar a una pareja o persistir en un objetivo pese a la frustración que la lógica nos diría ya no, por aquí no es el camino. No, pero nosotros podemos a través de nuestra emoción sentir que sí lo podemos lograr. Las emociones negativas cuando perduran mucho en nuestro interior, pues simplemente nos hacen daño. Nos agotan, nos generan sufrimiento, entorpecen nuestras relaciones sociales, ocasionando resentimientos, dolor y problemas en nuestra salud física y mental, ¿no? Como ya mencionamos, cuando estas emociones negativas las acogemos demasiado, esta sensación permanente que aparece en nosotros, que es la desadaptación, el sufrimiento, es lo que llamamos sentimientos tóxicos. Y justamente en este programa que hablamos de esto, de los sentimientos tóxicos que enferman, que son emociones negativas que se convierten en sentimientos que están permanentemente en nosotros, vamos a hablar de 3 emociones negativas que son consideradas como primarias. Solo vamos a hablar de estas 3 en próximos programas, pues iremos desarrollando otro tipo de emociones tóxicas que también nos causan mucho daño. Pero esta vez vamos a hablar de la ira, del miedo y la tristeza. Pero antes de eso, pues vamos a ir a una pausa, escuchando una reflexión para retomar ya hablando sobre la ira o enfado. Esta frase se tomó del libro Guía de Orientación Psicológica y de Autoayuda.
Autores, doctora Yolanda Galarza y doctor Luis Vaca. Los sentimientos positivos como el amor, entusiasmo, optimismo, alegría, fe, valentía, satisfacción, gratitud, solidaridad, admiración, se transforman en el interior de quien los posee en una inagotable fuente de poder. Explicación: los sentimientos positivos no solo nos dan felicidad, también nos permiten gozar de magnífica salud. Estudios demuestran que sentimientos positivos como la alegría aumentan nuestras defensas y en caso de ya haber adquirido una enfermedad nos fortalecen en nuestra rehabilitación. Además, los sentimientos positivos nos ayudan a tener relaciones sociales sanas, basadas en la alegría y amor, nos mantiene motivados todo el tiempo ayudándonos a mejorar nuestras habilidades y a ser más eficientes en el trabajo. También nos ayudan a dar una solución más acertada a cualquier inconveniente que se puede presentar. Nos permiten desarrollar hábitos positivos que no solo enriquecen nuestras vidas sino también la vida de los demás. Los sentimientos positivos nos hacen mejores padres, hijos, hermanos, esposos, amigos y seres humanos. Nos armonizan con la vida, elevan nuestra conciencia y el amor hacia nosotros mismos y a los demás. Los sentimientos positivos son el alimento del alma y de la mente, quien no los experimenta es débil, y se enferma con facilidad. En cambio, quien los vive a diario tiene vitalidad, energía y salud. Sé positivo todo el tiempo, y benefíciate de la abundancia, prosperidad y bienestar que nos brinda el universo. Y regresando, pues vamos a hablar sobre la ira o enfado, que es una de las primeras emociones negativas o emociones tóxicas que se consideran primarias. Pues la ira es una reacción de defensa ante algo que consideramos injusto y nos empuja a actuar o a huir. Cuando alguien nos amenaza a nosotros o a nuestros seres queridos, surge una emoción casi de inmediato, y esta emoción es la ira. Si alguien nos trata injustamente o intenta hacernos daño, nos enfadamos. Esto nos enciende. El enfado cumple una función clara, no te activa y te pone en marcha para buscar salida a una situación desagradable. Es una emoción que te llena de energía y por eso es manejada en algunas técnicas terapéuticas, como en el entrenamiento asertivo, ¿no? En donde las personas muy tímidas, por ejemplo, que no defienden sus derechos, pues se le apela a la ira para que puedan reaccionar, ¿no? Esto es parte de la terapia y pues les ayuda a ser más asertivas y a tener una respuesta más beneficiosa para ellos. Aquí se utiliza la ira controlada, pero cuando la ira nos desborda sin control, puede comprometer seriamente nuestra capacidad de razonamiento, volviéndonos literalmente ciegos y corriendo el riesgo de actuar de forma agresiva. Cuando interpretamos toda dificultad o frustración como agravio hacia nuestra persona, y esto nos llena de ira, o cuando volvemos al recuerdo una situación que provocó, que fue negativa para nosotros y nos enfureció, y esto lo recordamos una y otra vez, alimentándonos ya de pensamientos tal vez de venganza, de rencor y odio, este enfado se vuelve tóxico. La ira nos puede conducir a un estado de ánimo irritable en el que somos una bomba de tiempo, lo que puede acarrear consecuencias funestas. No debemos contener nuestras emociones, en ningún momento queremos promover eso. Es necesario desahogar estas emociones, pero debemos hacerlo de forma sana. Y si queremos expresarla, como el caso de la ira o el enfado, es mejor hacerlo tras un enfriamiento en el que hayamos podido reflexionar sobre nuestros sentimientos y podamos analizar e incluso ensayar una manera adecuada de actuar. Es decir, dar salida a esa ira que es saludable, pero de una forma controlada, adecuada, sin herir a nadie, sin que se vaya contra otra persona. Y si es que se quiere hablar del asunto con la persona que nos provocó este sentimiento, pues debemos hacerlo de una forma racional, de una forma que no nos dé lugar a consecuencias que después debamos lamentar.
Luego pues vamos a hablar de otro sentimiento negativo que nosotros hemos tomado en cuenta para este programa de los sentimientos tóxicos, que es el miedo. El miedo es considerado una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Las cosas que pueden llegar a angustiarnos son muchas. Las cosas que nos pueden llevar a tener temor o miedo son incalculables, desde hechos pequeños como llegar atrasados a nuestro trabajo, por ejemplo, hasta un temor mayor como a ser agredidos, asaltados o cualquier otra desgracia. Muchos de estos medios son infundados y seguramente jamás pasen, pero si están presentes en nuestra mente, en nuestra vida diaria, si los traemos a relucir por cada situación, estos son tóxicos y pueden llegar a enfermarnos desarrollando trastornos como fobias, trastornos de ansiedad acompañados de crisis de pánico y otros trastornos que pueden ser más complejos. El miedo que ocasiona estrés no debemos verlo como un enemigo cuando es controlado, pues en pequeñas dosis es un poderoso aliado que nos ayuda a superar retos. Pero si lo hacemos constante en nuestra vida y es un sentimiento permanente, nos va a ocasionar mucho sufrimiento y dolor. Así es que es algo que nosotros debemos controlar de una forma adecuada y que nos puede servir mucho para nuestros propósitos si es que no nos dejamos invadir por él. Otro sentimiento nacido de una emoción negativa o tóxica es la tristeza y la depresión. La tristeza es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por una determinada circunstancia que consideramos negativa. En nuestra vida, esta circunstancia es negativa para nuestra vida y nos aflige y desmotiva. Es el sentimiento opuesto a la alegría. La tristeza es una de las emociones más desagradables que existen. Me parece que todos las hemos sentido. Y es natural que aparezca ante experiencias como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, tal vez un despido en un trabajo que lo necesitábamos y que tal vez nos parece injusto, o la ruptura de una pareja. Esto es lo más común, especialmente a determinadas edades. Es lo más común que se sienta tristeza ante estas situaciones. Pero si retenemos esta tristeza por mucho tiempo, puede ocasionar problemas en nuestra salud mental como la depresión. Sentirnos tristes ante cosas tristes es normal. No debemos reprimirnos, debemos desahogar nuestro dolor, es decir, sacarlo de nuestro interior y dejarlo ir. Para esto queremos dejarles con una pequeña guía de cómo controlar estos sentimientos negativos que consideramos tóxicos para mejorar nuestra salud mental. Es una guía muy corta, muy pequeña, pero que en resumen puede ayudar a liberarnos de esto, ¿no? Entonces, hablando del control de las emociones tóxicas, vamos a recomendar 4 pasos pequeños, ¿no? Que primero, cuando tenemos una emoción tóxica como la ira, como la tristeza, como el miedo, primero debemos reconocerla para luego vivirla, desahogarla y dejarla ir. Aquí la clave es que a las emociones hay que tratar de manejarlos como si nosotros fuéramos un observador externo. Entonces, ahí es cuando podemos manejarlo según este proceso de estos 4 pasos que les hemos dado. Es necesario primero reconocerla para poder utilizarla sin intentar aparentar nada que nos vaya a perjudicar. Por ejemplo, si una persona está amenazada por alguien agresivo, violento, que incluso está armado, es importante que primero reconozca que tiene miedo y lo acepte, para que en ningún momento, intentando aparentar que no lo tiene o que es valiente, haga algo que le cueste la vida, ¿no? Una vez que reconoce este sentimiento negativo y lo acepta, va a vivirlo
¿Y por qué lo vivimos? Porque lo debemos poner en práctica sus beneficios, es decir, en este mismo ejemplo, cuando una persona tiene miedo, pues lo que va a intentar hacer es huir. Ya una vez que se da esto, esta persona huyó ante esta amenaza de agresión inminente, vemos que esta persona se queda alterada, ¿no? Se queda con esta emoción negativa que, como sabemos, si se mantiene mucho tiempo se convierte en tóxica y nos perjudica nuestra salud. Entonces es necesario desahogarla, ¿no? Porque ya no la necesitamos, ¿no? Y aquí lo vamos a desahogar de diferente manera, puede ser conversando con otra persona, a través del llanto, como nosotros siempre recomendamos, a través del ejercicio físico, o entrando a terapia, teniendo un grupo de apoyo. De cualquier forma la vamos a desahogar para luego simplemente dejarla ir, porque de no ser así alteraría nuestra salud tanto mental y física de forma permanente. Imagínense que es en este ejemplo tenerle a una persona con miedo porque puede ser agredida y que este miedo sea permanente y no pueda salir a la calle, o si sale está a la defensiva, tiene un temor que puede desarrollar crisis de pánico, depresiones, incluso con ideas delirantes o incluso hasta alucinaciones. O sea, nos puede llegar a afectar mucho si no nos desahogamos y la dejamos ir, ¿no? La dejamos en nuestro pasado, en nuestro ayer, para vivir el presente de una forma tranquila, aprendiendo de la experiencia y tomando las medidas preventivas que nos ha enseñado esta vivencia. Es muy importante para nosotros desahogar las experiencias. Como les decía, no es sano reprimirlas, pero es tóxico tenerlas en nuestro interior. Las emociones negativas simplemente debemos dejarlas ir. Esto es muy importante. Con esto hemos terminado la primera parte, que es el bloque de la orientación psicológica, para que después de esta reflexión Luis nos hable del enfoque médico. Entonces regresamos en unos momentos. Esta frase se tomó del libro Guía de Orientación Psicológica y de Autoayuda. Autores: doctora Yolanda Galarza y doctor Luis Vaca. No busques fuerza o respaldo en otras personas, cosas o circunstancias que existen a tu alrededor. Limítate únicamente a sentir lo que necesitas, pues la fuerza que buscabas está en tu interior. Explicación: el mal hábito de agradar a los demás hace que de alguna manera toda nuestra atención esté en las personas y circunstancias externas, dejando de lado lo principal, que es nuestro interior. Solo escuchando nuestro interior podemos evolucionar, vencer obstáculos, alcanzar metas y tener una vida feliz y próspera. Nuestro interior se manifiesta a través de sensaciones que nos atraen hacia algo con una emoción positiva de alegría y bienestar, o una sensación negativa que hace que repudiemos o rechacemos a determinada opción o circunstancia. Muchos pueden llamar a esto intuición, o la voz del subconsciente, pero como se llame, hay que poner toda la atención en ella y dejar que nos guíe. También podemos hacer que esta fuerza interior nos ayude a alcanzar lo que necesitamos o deseamos, cuando nosotros mismos, utilizando nuestra voluntad, decidimos sentir en nuestro interior que ya tenemos lo que buscamos. Y de esta manera el consciente ordena al subconsciente conseguir lo que anhelamos y los resultados fluirán de manera maravillosa. Muchas gracias por sintonizarnos y por compartir nuestro programa. Continuando con las emociones y los sentimientos tóxicos y la salud, vamos a ver que desde el punto de vista biológico las emociones no pueden ser consideradas ni buenas ni malas, sino que tienen tres objetivos importantes a nivel biológico. El uno es la adaptación, ya que permiten a la persona sobrevivir tanto como individuo como especie. Así vemos, por ejemplo, que el miedo, por ejemplo, si es que se acerca un carro y le puede provocar daño, si está durante una noche oscura y le ponen alerta, si hay una persona que le quiere causar daño, ese miedo hace que la persona reaccione y pueda sobrevivir frente a estos estímulos negativos. El otro objetivo de las emociones es ser un vehículo de comunicación.
ya que nosotros como personas nos estamos siempre comunicando a través de nuestros gestos, a través de nuestro comportamiento, y este puede ser leído por otra persona o nosotros leer estos gestos a otra persona, y eso nos permite relacionarnos de una mejor manera. Por ejemplo, si una persona está con un gesto desagradable, un gesto de ira, la otra persona que está viendo este gesto no va a acercarse a esa persona. Eso nos permite alejarnos y tener una mejor reacción frente a estas emociones que están tanto interpretándolo a una persona como la otra persona que está indicando a través de sus gestos. Y el tercer objetivo de las emociones es ser un vehículo de conexión interna. Esto nos permite tomar mejores decisiones. Incluso se habla que la mayoría o todas las decisiones son tomadas en forma inconsciente, sin que la razón esté dando pautas para la toma de estas decisiones. Estas emociones surgen desde la interpretación que nosotros tenemos de los estímulos, tanto externos como internos, pero nos vamos a enfocar en los estímulos externos, en donde aparecen pensamientos frente a cualquier estímulo, aparecen pensamientos que pueden ser negativos o positivos de esa como interpretación que estamos dando a esos estímulos. Aparecen entonces inmediatamente las emociones y los sentimientos, y frente a estos pensamientos unidos a las emociones, la reacción de la persona, que más tarde puede tomar una decisión de qué hacer. Va a aparecer todo un estado de ánimo en la persona, y esto va a desencadenar el comportamiento que tenga la persona. Entonces, frente a las emociones vamos a tener que las reacciones o las decisiones que tomemos frente a las emociones pueden ser inmediatas, es decir, agudas, o podemos hacer una reacción o una decisión ya crónica en el tiempo. Cuando es aguda va a depender de la intensidad para que se dé la reacción, y en la cronicidad significa que nosotros estamos trayendo esa emoción durante todo el tiempo. Vamos a hacer que persista esa emoción, que se convierta tal vez en un sentimiento. Estamos poniendo atención en este tipo de emoción, estamos tomando una decisión alrededor de esta emoción que puede ser incluso subconsciente y que va a determinar nuestro estilo de vida, nuestro bienestar, nuestra salud o incluso la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo: una persona que está caminando y encuentra más o menos a 1 metro de distancia, ve que está una araña caminando. Frente a esto van a aparecer una serie de pensamientos que pueden ser positivos o negativos. Esa araña, qué bonita, cómo camina, qué lindos que son los animales, etcétera. O negativos, que puede ser, esa araña me puede causar daño, qué fea que es, qué miedo que me da. Eso inmediatamente trae entonces sentimientos, un sentimiento de alegría o gozo en un caso, o un sentimiento de miedo, de asco en el otro caso, emociones de este tipo. Y van a determinar una reacción inmediata de la persona, que puede ser en un caso acercarse, tomar la araña, cogerla entre sus manos y volverle a dejar, verle, acariciarle, yo qué sé. O en el otro caso, cuando hay miedo, alejarse, irse por otro camino, ver que la araña se quede ahí y alejarse de ahí. Pero cuando esta emoción se hace tóxica cuando estos pensamientos y cuando estas emociones tienen una gran intensidad en nuestra interpretación que tenemos. Por ejemplo, decimos: esa araña me va a hacer daño, va a saltar sobre mí, se va a subir a mi cuerpo, me va a morder, me va a intoxicar o me va a poner veneno, y hacemos toda una novela de pensamientos negativos
que hace que se intensifique esta emoción de miedo y probablemente la reacción no va a ser una reacción adecuada. Probablemente en ese caso la persona va a botarse contra el piso, va a caerse, va a salir corriendo sin ver a dónde ir. Es decir, va a tener una reacción inadecuada frente a esta intensidad de emoción que la persona se está poniendo por su propia interpretación de las cosas y sus propios pensamientos negativos que se está haciendo. Ahora, la otra forma en que las emociones pueden hacerse tóxicas es cuando guardamos en la memoria estos estímulos, estas experiencias que tenemos y la traemos constantemente. Es decir, persiste en el tiempo. Nosotros hacemos, en este caso que estoy poniendo de ejemplo, se camina unos 10 pasos y la persona empieza a buscar arañas en el piso, empieza a buscar arañas en las paredes, empieza a tener una sensación de susto permanente, de miedo permanente, de que le están siguiendo las arañas, de que va a aparecer la araña, de que ya se ha subido en su cuerpo, y eso hace que pueda presentar ya no solamente una emoción, sino un malestar y que puede desencadenar en una enfermedad. En este caso puede provocarse una ansiedad, puede provocarse una depresión, puede provocarse una crisis de pánico, cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de enfermedad ya relacionada con un estrés crónico, porque como se ve aquí, la reacción que tiene que ver frente a las emociones son reacciones tipo estrés, en donde la persona frente a una emoción va a tener una sensación de amenaza y va a desencadenar una reacción de estrés en la misma forma, un estrés agudo, de protección y de resolver este tipo de amenaza que le está dando, o una reacción de estrés de tipo crónico, en donde ya la persona puede desencadenar malestar y enfermedad. Entonces, en este caso, la relación que tiene las emociones con el cerebro y con la reacción que da biológicamente el organismo es una reacción de estrés, en donde el tálamo va a recibir todos los estímulos, inmediatamente va a mandar la información a la amígdala, y la amígdala es la que se considera el centro de las emociones, sobre todo de las emociones, llamemos, negativas, y va a desencadenar toda esta reacción de estrés agudo, como la liberación de bioquímicos, de neurotransmisores como la adrenalina, que va a hacer que nuestro cuerpo reaccione y se ponga en alerta frente a esto. Si es que es en forma aguda, pues va a defenderse, va a huir de este estímulo, pero si ya es en forma crónica va a aparecer una nueva hormona que es el cortisol, que va a provocar enfermedades en nuestro organismo, como son la hipertensión arterial, problemas cardíacos o cualquier tipo de problema que desencadena el estrés. El otro fenómeno que tiene las emociones en relación con el cerebro, con nuestra reacción, es una reacción de recompensa. En el caso de emociones positivas, va a existir la liberación de dopamina, de serotonina, de oxitocina, que son neurotransmisores positivos que nos llevan a la tranquilidad, a la paz, a la felicidad. Pero también este tipo de recompensa puede estar activándose en el caso de emociones negativas, convirtiéndonos en una especie de adicción hacia ese tipo de emociones tóxicas que nos están haciendo daño. La otra función a nivel cerebral que se ve involucrada en las emociones es la atención. Cuando nosotros estamos
trayendo a la memoria, pues la función de memoria se activa, trayendo a la memoria todos esos estímulos que hemos considerado negativos y que hacen que desencadene una reacción de estrés. También estamos focalizando eso, que es otra función de la atención, y una función importante que es la inhibición, que nos puede ayudar a gestionar este tipo de emociones. Una vez que nosotros resolvemos la emoción, podemos inhibir este tipo de pensamientos, este tipo de estímulos que nos están afectando. Entonces, son las tres, digamos así, funciones que tiene a nivel cerebral con diferentes estructuras del cerebro, que son la reacción frente a la amenaza, la recompensa y la atención. Ahora bien, centrándonos un poco en el miedo y la ira y a nivel cerebral, ¿qué es lo que nos desencadena este tipo de emociones que podríamos considerar negativas? Vamos a ver que aumenta un neurotransmisor porque se está activando a nivel cerebral. Se está activando el cerebro y eso hace que aumente un neurotransmisor que es el glutamato, que es positivo cuando está en valores normales, pero si nosotros estamos constantemente con esta emoción negativa, con esta emoción que nos hace daño, como el miedo y la ira, este glutamato va a aumentar en cantidades mayores. Va a aumentar, como habíamos dicho, el cortisol como una hormona del estrés, y esto provoca a nivel cerebral la muerte de neuronas. Sobre todo uno de las estructuras más sensibles para este tipo de hormonas es el hipocampo. Y el hipocampo es una estructura que de alguna manera controla el centro del miedo, que se encuentra, habíamos dicho, el centro de las emociones negativas, que está en la amígdala. Cuando deja de controlar de alguna forma el hipocampo a la amígdala crece y funciona permanentemente. Entonces es un daño que nos hace el miedo y la ira a nivel cerebral. En cambio, se ha visto que la alegría y el gozo aumenta, como había dicho, la dopamina, el circuito de recompensa. Siente la persona gratitud, plenitud y confianza. Incluso se ha visto en el electrocardiograma que se evidencia que se enlentece el ritmo beta y aparece el ritmo alfa. El ritmo beta tiene que ver más o menos con la actividad de la persona, con estar activa. El ritmo alfa tiene que ver con una tranquilidad, con paz, pero también tiene relación con la creatividad, es decir, la persona se vuelve más creativa cuando siente estas emociones de gozo. Por otra parte, el miedo, la ira, la desesperanza activan el sistema nervioso simpático, que es también un sistema que se ve activado en estados de alerta y de alarma, es decir, en una reacción de estrés. Pero cuando está activado permanentemente, porque lo normal es que se active en alerta y ya se desactive inmediatamente, pero cuando está activado permanentemente, esto dificulta y disminuye la producción de leucocitos, de linfocitos en los ganglios linfáticos y a nivel del vaso. Esto hace que disminuyan las defensas de nuestro organismo y por ahí también se ve explicada la producción de algunos tipos de enfermedades infecciosas, enfermedades incluso de tipo cáncer que pueden aumentar cuando la persona tiene este tipo de emociones. También se ve afectada la médula ósea, en donde se ve disminuida la producción tanto de glóbulos rojos como glóbulos blancos y plaquetas. La alegría y el gozo, en cambio, que es otro tipo de emoción, y estimula la zona prefrontal izquierda. Esta zona se considera la zona de las emociones positivas, la amígdala de las negativas y la prefrontal izquierda de las emociones positivas. Cuando esta zona se activa también el sistema nervioso parasimpático.
Normalmente el simpático y el parasimpático están entrando en equilibrio. Se activa el simpático, inmediatamente se va toda la reacción y se activa el parasimpático, que es señal de recuperación, porque la activación del sistema nervioso simpático tiene un desgaste de energía en la persona. Entonces el parasimpático se activa para una recuperación. Cuando el parasimpático se activa, ocurre todo lo opuesto del simpático a nivel de los linfocitos, en los ganglios linfáticos, en el vaso, y a nivel de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas en la médula ósea. Es decir, cuando el sistema nervioso parasimpático se activa, se normaliza la producción de todas estas células sanguíneas. Vamos a pasar a una pausa en donde veremos una reflexión y regresamos para ver cómo hay una relación entre el miedo, la ira y el corazón, y entre las emociones y el corazón. Esta frase se tomó del libro Guía de Orientación Psicológica y de Autoayuda. Autores: Doctora Yolanda Galarza y Dr. Luis Vaca. Tus estados de ánimo no dependen de las demás personas, circunstancias o tu entorno, únicamente dependen de tu decisión. Decide ser optimista y alegre todo el tiempo. Explicación: a pesar de las circunstancias desfavorables o de la aprobación y desaprobación de las personas, debemos tener un estado de ánimo positivo, que nos ayudará a vencer dificultades y resolver problemas. Es una cuestión de decisión a la que podemos llegar a voluntad. La madurez emocional implica el autocontrol. Esto es, controlar nuestras acciones, pensamientos y nuestro estado de ánimo. Controlar el estado de ánimo requiere de paciencia y práctica. Y empieza con la decisión de hacerlo. De ninguna manera las personas somos títeres de la actitud de los demás hacia nosotros ni de las circunstancias que nos toquen vivir. Todo está sujeto a nuestro control, a través de la interpretación. Si decidimos tener una visión positiva de todo, nada ni nadie podrá afectarnos negativamente. Puede ser difícil al inicio e incluso ilógico tener el propósito de conservar una actitud positiva ante una circunstancia catastrófica. Pero es necesario capturar el aprendizaje de la experiencia y cualquier otra connotación positiva que esta vivencia nos pueda brindar y que a su vez, nos permita el crecimiento personal, que a la larga nos dé paz interior y bienestar. Regresamos después de esta reflexión y vamos a continuar con el miedo, ira y el corazón. Cuando la persona tiene estas emociones de ira, a nivel del corazón se aumenta el trabajo cardíaco, hay cambios en el ritmo cardíaco, puede provocarse una hipertensión arterial, aumentan los triglicéridos y el colesterol, que hacen daños también a las paredes vasculares y por tanto al sistema cardiocirculatorio. En cambio, emociones como la alegría y el gozo producen totalmente lo contrario de esto que hemos descrito. Y vamos a ver que existe una situación que se ha denominado la coherencia cardíaca. Nuestro corazón está latiendo todo el tiempo en una forma más o menos diferente. No es que tenemos, por decirlo así, 80 latidos cardíacos por minuto todo el tiempo, sino que puede haber 80, al otro minuto 79, al otro minuto 78, al otro minuto 81. Hay una variabilidad en el ritmo cardíaco. Sin embargo, cuando nosotros tenemos emociones positivas, este ritmo cardíaco se hace armónico, es decir, se hace regular y se hace ordenado. A esto denominamos coherencia cardíaca. Cuando existe esta coherencia cardíaca, hay una comunicación entre el corazón y el cerebro y se produce una máxima eficiencia de nuestro organismo. En este caso, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema endocrino
e inmune, que son los sistemas de control de nuestro organismo, trabajan eficientemente y armoniosamente. Y esto provoca que el resto de sistemas, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato urinario, todos los sistemas y aparatos entren en una sincronización total con el resto de sistemas, y el organismo, nuestro cuerpo, trabaja en forma muy eficiente, muy saludable. Ustedes ven ahí una gráfica en la parte de arriba, van a encontrar la coherencia cardíaca, en donde se ven curvas más o menos estables, más o menos establecidas, y en la parte de abajo, cuando no existe coherencia cardíaca, por ejemplo, cuando hay estrés, en donde el ritmo de las pulsaciones del corazón es prácticamente incoherente. Podemos decir entonces que cuando padecemos de estrés, nuestro cuerpo no está sincronizado, y este estrés es debido a las emociones negativas, a las emociones tóxicas que tenemos. Esto provoca desorden en el ritmo cardíaco y por tanto el sistema nervioso que se inhibe. Hay una inhibición del neocortes, del córtex cerebral. En cambio, las emociones positivas crean una armonía en el sistema nervioso y en el ritmo cardíaco, que acaban con este bloqueo cerebral. Propicia una claridad mental, el incremento de la capacidad para tomar las decisiones y para enfrentarse a las situaciones estresantes. Existen 4 conexiones entre el corazón y el cerebro, lo que permite que la coherencia cardíaca armonice el resto del organismo. Estas conexiones son neurológica a través de las neuronas, bioquímica a través de neuropéptidos, pero se ha visto que existe una hormona que es el péptido natriurético auricular, una comunicación, una conexión biofísica dada por las ondas de presión del ritmo cardíaco, y una energética dada por el campo electromagnético del corazón. Vamos a hablar brevemente de cada una de estas conexiones. La neurológica va a estar dada por aproximadamente más de 40.000 neuronas que se han encontrado a nivel del corazón. Estas neuronas puede decirse que son inteligentes, porque normalmente todos los órganos envían y o receptan información del sistema nervioso o de alguna estructura cerebral para este órgano actuar. Pero el corazón no, el corazón, sin tomar contacto con el cerebro, puede cambiar su ritmo, puede aumentar su volumen o puede aumentar la presión, sin que exista necesariamente la comunicación o la información que venga desde el cerebro. El corazón produce neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina. Incluso algunos científicos dicen que la producción de estos neurotransmisores es mayor que la que se produce a nivel cerebral. Y como nosotros hemos hablado, la dopamina es un neurotransmisor de la alegría, de la felicidad, del éxtasis, y la oxitocina es una hormona del apego, del amor que existe entre las personas. Además de la producción de estos neurotransmisores, se sabe que el corazón envía más información desde sus neuronas hacia el cerebro, hacia una región cerebral que es la ínsula, de la información que va desde el cerebro hacia el corazón. Por tanto, muchos investigadores dicen que el control que tiene el organismo sobre las emociones está dado desde el corazón y no desde el cerebro.
Esto es muy discutido, ya veremos con el avance de la ciencia qué mismo es. Pero en todo caso es importante conocer que existe esta relación, este vínculo entre el corazón y cerebro y el resto del organismo. La otra conexión es una conexión bioquímica y se ha determinado que la alegría y el gozo como emociones estimulan a las aurículas del corazón, que son cavidades que están impulsando la sangre desde estas cavidades hacia los ventrículos para que desde ahí salga a todo el cuerpo. Estas aurículas segregan una hormona que se llama péptido natriurético auricular. Esta hormona regula el tono cardíaco, es decir, le hace un tono cardíaco más estable, más pasivo, protege de la hipertensión, ya que esta hormona se dirige por la sangre hacia el riñón y en el riñón hace que se elimine mayor cantidad de sodio y de líquidos. Por tanto, en la hipertensión pues va a bajar, va a regular esta hipertensión porque baja el volumen de líquidos que hay en nuestro organismo. Reduce la grasa porque actúa sobre el colesterol, reduciendo el colesterol, y da un efecto cerebral que está asociado con una paz mental, con una serenidad. Por otra parte, inhibe a la hormona del estrés, es decir, al cortisol, y libera o permite la liberación de oxitocina, que es la hormona del apego y del amor. La otra conexión entre corazón y cerebro y además con el resto del organismo es una conexión que se habla de una conexión biofísica, que son las ondas de presión del ritmo cardíaco. Si es que el corazón tiene un latido más rítmico, más coherente, entonces estas ondas se transmiten a través de los vasos sanguíneos y se transmite a todo el organismo y en este caso también llega a nivel del cerebro. Y la cuarta conexión es una conexión energética que está dada por el campo electromagnético del corazón. Nosotros sabemos que nuestro corazón da impulsos eléctricos y estos impulsos eléctricos pues va a generar un campo electromagnético alrededor del cuerpo. Esta es una fuerza 5000 veces mayor que el campo generado por el cerebro. Es el campo electromagnético más potente que tiene el cuerpo. Puede medirse alrededor de todo el cuerpo. Los investigadores dicen que se puede medir incluso con sensores de entre 3 y 5 metros de la persona. Y esta calidad de energía varía según las emociones. Entonces, cuando las emociones son positivas, las señales van a ser unas señales más rítmicas, mientras que cuando las emociones son negativas, las señales son caóticas. Esto ocurre, por ejemplo, en la ira, en el enfado o en cualquier otra emoción negativa. Se ha determinado que cuando hay esta coherencia cardíaca se da una sincronización con el cerebro, con las ondas alfa cerebrales. Y estas ondas alfa cerebrales son ondas que permiten la creatividad de la persona. Entonces el cerebro se vuelve más creativo. Existen algunos patrones de variabilidad de esta coherencia con las relaciones de las emociones. Entonces, lo que se ha determinado es que emociones negativas como el miedo, la ira, la tristeza, que pueden estar provocando frustración, van a dar un ritmo cardíaco que no es coherente, mientras que emociones positivas
como la alegría, la gratitud, el aprecio, el cariño, van a permitir la coherencia cardíaca. Y como hemos visto, la coherencia cardíaca pues provoca bienestar en nuestro organismo. Los beneficios que se han determinado de la coherencia cardíaca al sincronizar y mejorar todos los sistemas corporales, tenemos como importantes los siguientes. El sistema nervioso va a mantener el cerebro más joven. Claro, al eliminar el cortisol, entre otras cosas, va a determinar que el cerebro actúe mejor, que no mueran las neuronas, y eso indirectamente va a determinar que el cerebro sea más joven. Que el cerebro se active, que mejore el rendimiento cognitivo, el aprendizaje, la atención, la concentración, la memoria y la toma de decisiones. Al activarse la corteza prefrontal, el cerebro va a tener un mejor rendimiento cognitivo con todas estas funciones que hemos indicado. Mejora el sistema inmunitario. Probablemente también se tiene que ver aquí el sistema nervioso parasimpático, como habíamos dicho, que influye sobre los linfocitos y mejora el sistema inmunitario. El sistema endocrino se ve sincronizado, es decir, la liberación hormonal va a estar mejor regulada cuando existe este tipo de coherencia cardíaca. Se enfrenta mejor las situaciones de estrés, la persona va a estar más armoniosa para no dejarse enclaustrar con estas emociones y sentimientos tóxicos, sino que va a enfrentar mejor situaciones de estrés. Mejora el funcionamiento renal. Habíamos dicho que con la hormona que se secreta a nivel del corazón se normaliza la presión arterial al actuar sobre los riñones. Hay un sueño más reparador y también se ha determinado que se accede al subconsciente. Todos los pensamientos que generamos nosotros no necesariamente, no sabemos de dónde vienen los pensamientos. Cuando nosotros decimos pensamiento, inmediatamente pensamos a nivel cerebral. Pero las últimas investigaciones dicen que, unos dicen que es a nivel de todo el sistema nervioso que se está generando pensamientos, y hay otros investigadores que hablan de que los pensamientos surgen a nivel de todas las células. En este caso, pues los pensamientos que nacen de la persona irradian un campo electromagnético que está dándose desde el corazón. Y este campo electromagnético, cuando está en coherencia cardíaca, va a producir cambios a nivel de las proteínas de las membranas celulares, lo que hace que cambie la anatomía de la persona y que exista más empatía, es decir, esa capacidad de relacionarse entre nosotros, entre los seres humanos. En definitiva, para terminar con esto de las emociones tóxicas, vamos a ver que las emociones nacen de la percepción e interpretación del mundo que nosotros tenemos, que puede ser en forma positiva o puede ser en forma negativa. Si es que la interpretación es negativa, vamos a tener pensamientos, ideas, creencias que son negativos, que van a causar emociones tóxicas, que a pesar de que nos pueden ayudar para reaccionar mejor, pero cuando ya son tóxicas, como la ira, miedo, odio en forma permanente, van a hacer que tomemos unas reacciones iniciales, pero después una decisión con un estilo de vida negativo que va a acarrearnos malestar y enfermedad. Esto entonces podemos cortar estos pensamientos negativos y las emociones tóxicas por nuestra decisión. Inicialmente puede ser una reacción, pero cuando ha pasado esa fase aguda, es decisión nuestra de tener este tipo de emociones y sentimientos tóxicos que afecten nuestro comportamiento y
es decisión nuestra de resolver estas emociones que nos están causando, resolver todo lo que tenga que ver con estas emociones y eliminar para siempre estas emociones tóxicas de nuestro accionar, para que nuestro comportamiento sea beneficioso y lleguemos a tener bienestar y salud. Pasamos a una pausa breve y luego regresamos con nuestro mensaje final. ¿Buscas un espacio para oficinas o consultorios médicos? Tenemos la solución. Alquiler de consultorios, oficinas, amplias salas y auditorio en edificio al sur de Quito. Contamos con ascensor. Estamos ubicados en la calle Juan del Valle S9-81 y Gualberto Pérez, frente al Centro Comercial Chirillacu. Informes al número telefónico 099-104-5928 o mensajes al WhatsApp 0987-016769. Y para terminar nuestro programa queremos dejarles con un mensaje final. Saber manejar las emociones, especialmente las negativas como el miedo, la ira y la tristeza, impidiendo su permanencia en nuestro interior, nos permitirá no solo prevenir trastornos de nuestra salud física y mental, sino mejorar nuestra calidad de vida. Gestionar en forma adecuada las emociones es una decisión personal que conduce al bienestar y mejor calidad de vida individual y colectiva. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. No se olvide, tenemos una cita todos los sábados a las 10 de la mañana. La próxima semana estaremos hablando de las consecuencias del resentimiento y el rencor en nuestra salud. Recuerde que somos un equipo de salud que trabaja para su bienestar. Puede adquirir nuestro libro Guía de Orientación Psicológica y de Autoayuda y también nuestro libro Esculpiendo Mi Autoestima en el Club de Leones Sur, Portal de Vida, en las calles Juan del Valle y Gualberto Pérez de esquina. Nos despedimos de ustedes invitándoles una vez más a nuestro siguiente programa el día sábado 25 de enero. Estaremos hablando sobre las consecuencias del resentimiento y rencor en nuestra salud. Recuerden siempre aplicar la triple E en su vida. Busque su equilibrio, canalice su energía y alcance el éxito. Agradecemos a nuestra colaboradora Cristina Argüello. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. La salud es la base sobre la que podemos conseguir un estado de felicidad y armonía. La tranquilidad de la mente se manifiesta en el bienestar del cuerpo y a través del equilibrio mente-cuerpo podemos alcanzar todas nuestras metas. Triple E es el programa que promueve la salud mental y física para que equilibre su vida, canalice su energía y alcance el éxito. Soy la doctora Yolanda Galarza. Y yo, el doctor Luis Vaca. Y les invitamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a sintonizar nuestro programa Triple E, Equilibrio, Energía y Éxito. Les esperamos. Empieza por mí.